Buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente en la hora en que vean este video. El día de hoy nos encontramos en la sesión de introducción al curso virtual especializado Actualización de estados financieros y principales activos bajo NIF. Este curso virtual estará iniciando el 5 de febrero de 2019. Este evento constará de 9 sesiones de 3 horas cada uno. En total serán 27 horas de transmisión vía internet. Iniciamos el 5 de febrero 2019 de 6 a 9 de la noche, hora de Perú, Ecuador y Colombia. Por tiempo limitado, adquiere ahora tu lugar por $67 americanos hasta este lunes 4 de febrero. El día de hoy tenemos en plataforma al doctor Cristian Privat, quien nos estará quien nos estará comentando a grosso modo todo lo que se tratará prácticamente en este curso de especialización. Nuestra política es de puertas abiertas. Realicen sus preguntas vía chat, vía micrófono, para aprovechar al máximo toda su experiencia y conocimientos del expositor. El evento, como bien les indicaba al inicio, consta de 9 sesiones de 3 horas cada uno. Ustedes pueden ver ahí cada una de las sesiones. 24 horas antes se les enviará los materiales para que ustedes lo puedan repasar. Si no pueden estar en vivo, no se preocupen. Luego de 24 horas podrán acceder a la grabación en diferido, como también al respectivo material en PDF. Iniciamos el 5 de febrero y estaremos culminando el 5 de marzo. Este evento incluye certificado digital, grabación digital y descarga de los materiales en PDF. Sin más preámbulos, entonces, voy a cederle el micrófono al doctor Cristian Privat de Perú. El doctor Cristian Privat es magíster en Administración de Empresas de la Universidad de Quebec, Canadá, con especialidad en Finanzas Corporativas de la Universidad del Pacífico, Perú. Tiene muchos años de experiencia, exdirector de auditoría de KPMG, de Price. Sin lugar a dudas, tenemos a un gran profesional en plataforma, quien a partir de la próxima semana, del martes 5 de febrero, durante 27 horas nos estará transmitiendo información oro puro respecto a este tema de actualización de estados financieros y principales activos bajo NIF. Doctor Cristian, muy buenas noches. En esta oportunidad agradezco haberme invitado para poder dar palabras relacionadas al ingreso a este curso que se me ha convocado en el mes de marzo, relativo al desarrollo del futuro de las IFRS y una ampliación en cuanto a algunas normas contables que forman parte de los IFRS. En esta oportunidad, el contenido de lo que voy a conversar es relativo a la introducción, relativa a los IFRS, su importancia, la influencia en el mercado de los capitales, cómo ha sido la propagación de las normas NIF, cuáles son los beneficios de las normas NIF, trabajando con economías emergentes y las prioridades actuales y emergentes. Sería bueno también poder tener una interrelación con la gente que está escuchando en este momento para poder aclarar algunos aspectos normativos de lo que yo pudiera explicar en este momento. En la parte de introducción que hemos preparado, lo que podemos decir es de que el Perú es parte del origen de la NIF a nivel mundial. Y esto es lo que de la presentación, en ese caso estaba hecha originalmente a partir de lo que es Perú, soy peruano, pero también es explicar a nivel Latinoamérica qué pasaba con el tema de los IFRS. Lo que sucedía en mi patria, como lo que sucedía en muchos países, era de que el cuerpo normativo de las normas contables que habían originalmente eran las normas internacionales de contabilidad. Las normas internacionales de contabilidad eran un estándar de normativa contable
que estaba regido o que estaban normados por un organismo en ese entonces, que era el IASI, que después fue reemplazado por el IASB como entidad normativa contable. Las normas internacionales de contabilidad pasaron a migrar a los IFRS o los NIF, hablados en español, como consecuencia de un ordenamiento mundial que lo que quiso básicamente es tratar de poner una única normatividad contable que pudieran usarlo muchos países. Siempre hago un ejemplo relativo a este cambio con referencia a las monedas económicas que rigen los países. En Estados Unidos rigen el dólar y en Europa, a pesar de todos estos problemas mundiales que existen actualmente, se había establecido que la Comunidad Económica Europea propuso regirse a través de una moneda común que era el euro. ¿Qué es lo que sucedió? El euro como moneda común exigía que haya una normatividad contable uniforme, y anteriormente, a partir de Inglaterra, con su órgano normativo contable, se le exigió tener un paraguas de una normativa contable lo suficientemente fuerte y rígida que permitiera regular la contabilidad a nivel mundial. Es así que surgen las NIF en reemplazo de las NICs. Cuando hablamos que reemplazan a las NICs, reemplazan en su nombre completo, porque realmente hoy en día cuando hablamos de NIF, estamos hablando que se tienen en cuenta las normas internacionales de contabilidad y las NIF propiamente dichas. ¿A qué me refiero? Han habido muchas normas contables que se denominan como normas internacionales de contabilidad. Estas normas internacionales de contabilidad han ido siendo reemplazadas por otras normas que se llaman normas internacionales de inversión, de información financiera, NIF, o su versión en inglés, que es IFRS. Con el correr de los tiempos, lo que ha sucedido es que se han ido derogando muchas normas internacionales de contabilidad y se han dado paso a nuevas normas que se llaman NIF. Hay normas internacionales de contabilidad de la 1 hasta la 41. No quiere decir que existan 41 normas contables, sino que en ese rango entre la 1 y la 41 existen normas internacionales de contabilidad que siguen vigentes y que conforme van siendo emitidas, quedan derogadas de las NICs y pasan a formar parte de una denominación de NIF. Hoy, actualmente, tenemos cerca de 17 NIF emitidas y tenemos normas NICs de la 1 a la 41, que no me acuerdo exactamente el número que quedan en ese rango, pero ya no se emiten nuevas NICs. Pero las NICs antiguas que no han podido ser corregidas siguen denominándose como NICs. Y conforme se van emitiendo nuevas NICs, quedan derogadas las NICs que estaban vigentes. Paso a hacer un ejemplo. Antes las normas de combinación de negocios era la NIC 22. Esta NIC 22, que era la norma de combinación de negocios, quedó derogada y se emitió la NIF 3, que es la norma de combinación de negocios. Otro ejemplo es en el caso del modelo de reconocimiento de ingresos. Antes teníamos la NIC 18. Estaba dentro del parámetro entre la NIC 1 y la NIC 41, pero hoy en día la NIC 18 ya no existe, tampoco existe la NIC 11, que era el contrato de construcción, y todos han sido reemplazados por una única norma que se llama la NIF 15, que es el nuevo modelo de reconocimiento de ingresos. Entonces, va a llegar un momento que existan tantas NIF emitidas que pudiera ser que ya no exista ninguna NIC, pero eso en este momento no sucede. Todavía quedan vigentes algunas normas internacionales de contabilidad que no han podido superar por las NIF nuevas emitidas. En líneas generales, a todo el cuerpo de normas que están conformadas por las NICs que aún no han sido derogadas y por las NIF emitidas que han reemplazado unas NICs o nuevas NIF, se le llaman las NIF. Y este nombre en inglés se llaman IFRS, que su denominación es Normas Internacionales de Información Financiera. ¿Cuál es el efecto? Cuando hablamos de efectos de la crisis mundial, ¿tiene su impacto en nuestra economía? Por supuesto, porque cuando hablamos del concepto de riesgo, estamos hablando de cómo tenemos que entender el registro contable de las transacciones. Todo efecto mundial
de situaciones que acontecen en distintas actividades económicas tiene su interrelación con las normas contables. Normalmente cuando nosotros estudiamos las normas internacionales de información financiera, tenemos que entender que tiene varios grupos de normas. Normas que regulan el registro de las cuentas de activo, normas que regulan el registro de las cuentas de pasivo, normas que regulan el reconocimiento de los ingresos y gastos, pero también hay normas que regulan el registro de las operaciones por distintas industrias, que pueden ser industrias extractivas, negocio de agricultura, negocios seguros, distintas formas de negocios. Cada vez que hay un efecto en las normas contables que puede originar un riesgo, estamos hablando que eso tiene un efecto contable correspondiente. Entonces, los efectos en las crisis mundiales de hoy en día podrían tener un impacto en nuestra economía y como es consecuente tiene un tratamiento contable de acuerdo con los IFRS. Algo que es muy común es tratar de entender cómo tengo que aprender los IFRS. Porque a decir verdad, dado el cambio generacional, cuando a un muchacho tú le explicas que los libros contables están compuestos por dos tomos, tomo 1 y tomo 2, donde un tomo 1 es la norma propiamente dicha y el tomo 2 son las bases de conclusión, tienen que aburrirse en el entendimiento. La verdad que lo importante es entender en el contexto mundial cuáles son las normas contables que le aplican a cada sector de la economía y cómo esto puede influir en nuestra interpretación de la realidad de las transacciones que suceden. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos de que comienza China, por decirles, a comenzar a construir grandes fábricas utilizando grandes dimensiones de acero y por tanto viene el crecimiento mundial muy grande, entonces podemos decir que China está influenciando en el mercado de capitales, en el mercado de commodities. ¿Ello qué me conlleva? Ello me conlleva a poder entender qué es lo que sucede con el sector minero en Sudamérica. Cuando hablamos del sector minero en Sudamérica, tenemos que entender que probablemente las cotizaciones del cobre pueden comenzar a subir porque al comprar grandes cantidades de minerales de hierro, cobre, el gobierno chino lo que origina es que se genera gran escasez a nivel mundial. Y esto tiende a elevar el costo de los commodities. ¿Cómo este costo de los commodities puede tener un impacto en los estados financieros? Lo que tenemos que entender es de que ¿qué es lo que pasa cuando vienen los rebotes? China ya no comienza a construir fábricas y por lo tanto muchos precios de minerales ya no suben, sino bajan porque al caer la demanda hay mucha oferta y no hay muchos compradores, entonces el precio tiende a caer. ¿Qué es lo que pasa en las economías? Las economías sudamericanas como la chilena, la peruana, que gira alrededor de las exportaciones de commodities, se ven impactados. Como cuando nosotros vemos la auditoría o los estados financieros de una compañía de mineras, pueden verse impactados por temas de impairment, de evaluaciones de deterioro que podían conllevar. El deterioro quizás es uno de los factores más vinculantes con los aspectos de crisis mundial que tienen en las economías, dado de que cualquier situación que pudiera acontecer o los cambios generacionales en los negocios pueden conllevar a indicadores que nos llevan a evaluar si los negocios van a continuar operando como una empresa en marcha. En este sentido, es muy importante el uso de todo lo que tiene que ver con la normatividad contable, porque la normatividad contable, a través de las IFRS, tienen elementos necesarios para poder medir cómo puedes traducir los hechos económicos que están sucediendo en la actualidad y cómo estos afectan a las empresas. Entender las IFRS desde el punto de vista de una numeración lógica o coordinación lógica es bueno, pero lo que hay que entender no solamente es el hecho de que existe un anexo 1 de preparación de estados financieros, existe un marco conceptual, existe una serie de normas. Lo que hay que entender es de que tenemos un ramillete de normas contables que están a disposición de nosotros y que tenemos que tener un uso lógico de acuerdo a las circunstancias que emanan de cada actividad económica que sucede. Tenemos cada vez más empresas que reportan a países del extranjero. Es verdad, estamos en una economía globalizada y si nosotros no utilizamos los IFRS, nos vamos a quedar desfasados. Esta es como la situación del idioma inglés. Estamos en un mundo globalizado y tenemos que viajar al extranjero para realizar distintas clases de comunicaciones, estamos en el aeropuerto, hacemos nuestro check-in
y no nada más en inglés no nos podemos comunicar, tenemos serios problemas para poder que nos entiendan y poder expresar. Lo mismo sucede con la normatividad contable. Al no aplicar del que podíamos haber conocido, habíamos estado explicando que originalmente esto comenzó con la denominación de lo que eran normas internacionales de contabilidad, que era lo que se aplicaba en muchos países de Latinoamérica. Lo que sucedía era de que cada país ha estado adoptando las normas contables de acuerdo a su mejor parecer. Entonces aplicaban las normas internacionales de contabilidad en forma parcial. Entonces hubo un nuevo ordenamiento a nivel mundial que a través de la incorporación del euro como moneda común para Europa exigía un estándar mundial de normatividad contable que permita entender el lenguaje de esta información financiera en forma coherente y uniforme. Entonces, por eso surgen los NIF, con su denominación en inglés, los IFRS. Habíamos dicho que los IFRS o las NIF es un perfecto catalizador de todos los efectos que se dan en crisis mundiales y que tienen una interpretación a través de los IFRS para medir las consecuencias de estos efectos en la medición en los estados financieros. Habíamos dicho de que cada vez más compañías reportan al extranjero. Estamos en una economía global. La economía global existe de que se pueda leer información financiera con los mismos parámetros, tanto los que hay en España como en Estados Unidos, en Inglaterra o en distintos países, ¿no? Entonces se hace necesario que se tenga una normatividad contable única. Los IFRS es lo que hacen. Hoy en día cada vez más entidades bancarias exigen el uso de IFRS como medio de información financiera porque es una forma correcta de poder comparar la información financiera que existe en distintos países y que sea homólogo. Esto es de manera introductoria. Entonces, el no efectuar el registro contable de acuerdo con IFRS lo que te asegura es que los lenguajes de información financiera sean dispersos. Cuando un país no adoptaba la normatividad contable en forma completa, sino a su mejor entender, digamos que estaba bajo un gap propio de su país. Por eso que había los Chilean Gap, los Perú Gap, Bolivian Gap, Colombian Gap, distintos países que tenían particularidades para efectuar los registros contables. Muchas veces esas situaciones sucedían porque los estados financieros eran preparados para fines de pagar impuestos a la renta o efectos tributarios y no respondían a una necesidad de buscar la realidad económica financiera de las transacciones. Hoy en día, el surgimiento de los IFRS, que ya desde hace muchos años venimos aplicando en Latinoamérica y en el resto del mundo, hace que la comparabilidad de estados financieros sea cada vez mayor. El mercado de capitales necesita de la formación financiera. Si el mercado de capitales no contara con la información financiera, muchos procesos de otorgamiento de capital generarían grandes riesgos. Sin mercado de capitales no hay desarrollo económico, y esto hay que saberlo, ¿no? En los procesos de levantar dinero, ya sea de las distintas formas en el mercado americano, bajo un 144A, u otras formas de captación de capital en distintos países, están y solicitan que haya una información financiera preparada de acuerdo a un lenguaje común de uso mundial. Y es por ello que el estar en IFRS asegura que tu información financiera sea más creíble, más respetable. Hay crecimiento de las empresas vinculadas al financiamiento. Es verdad, necesito un mercado de capitales, pero necesito financiamiento, ya sea financiamiento de distintas naturalezas. Un ejemplo claro es cuando una entidad financiera requiere de que se cumplan ciertos covenants. ¿Qué es el covenant? El covenant son ciertas condiciones financieras que permiten que las compañías se asuma que la deuda puede ser exigible. Cuando esos covenants financieros quedan en default o no se cumplen, el inversionista que ha colocado dinero en distintas empresas puede poner en riesgo que vaya a ser devuelto. Entonces muchas veces dicen, necesito que una compañía colocar $100 millones y en el contrato de préstamo me establece que los índices de liquidez tienen que estar en una relación de 1.3 para arriba, y de pronto en el estado financiero figura que el ratio de liquidez no está en 1.3 sino está en 0.8. Entonces inmediatamente esa deuda financiera pasa a ser exigible y las normas internacionales de información financiera interpretan ello.
Si la información financiera no fuera preparada de acuerdo con IFRS, existiría mucho riesgo de credibilidad. Y los bancos piden esta información financiera porque pueden hacer uso de esta data financiera para poder medir el real desempeño de las compañías y qué tanto riesgo pueden tener en sus estructuras de financiamiento. Hay crecimientos incipientes en distintos mercados de capitales. Está dicho que el 80% de los países del mundo requieren la utilización de normas internacionales financieras, y esto hace una necesidad que los países del mundo estén integrados. Muchos de los países estamos integrados, tenemos distintas monedas funcionales que rigen, pero unidas bajo un mismo conector que son los IFRS. Se exige transparencia y uniformidad en lo que requiere la información financiera. No podemos tener países que tengan preparación de información financiera bajo distintos gaps. Es necesaria la transparencia y uniformidad en lo que se requiere la información financiera. En los mercados de capitales, la aplicación de la NIF ya es un tema implícito. La comparabilidad de la información financiera en distintas geografías facilita la toma de decisiones. Las bolsas de valores en distintos países están tratando de confluirse, de unirse para acelerar, y ello conlleva también el uso de información financiera común a través del lenguaje. La propagación de las normas, más de 120 países requieren el uso de NIF y otras permiten su uso. Existen países globales con normas contables propias, pero muy parecidas a la NIF. Se usan principios bajo US GAAP, pero se permite que las empresas extranjeras presenten información bajo NIF y SEX. ¿Cuáles son los beneficios del uso de las NIF? Primeramente, los beneficios es disponer de normas uniformes a nivel mundial, es decir, tenemos muchos países que van a aplicar la misma normativa contable y puedo comparar estados financieros, y la comparabilidad me da un benchmark superior porque me permite analizar tendencias, mejoras continuas en los estados financieros. El uso de NIF reduce los costos de emisión de capital porque al ser más confiable la información, la prima de riesgo se reduce. El desconocimiento de una norma contable nacional incrementa la prima de emisión. El uso de NIF facilita la participación de inversores extranjeros. Los inversores extranjeros, al saber que hay información financiera preparada bajo un marco confiable como el IFRS, tienen más intención de invertir. Los desalienta cuando se encuentra que existen costumbres distintas, preparación de información financiera que puede ser adulterada. Eso aleja a los inversionistas. Las NIF tienen un lenguaje claro con el mercado de capitales. Es muy necesario la preparación de la información financiera para un lenguaje de transparencia. Trabajando con economías emergentes, se recoge la opinión del público respecto a los borradores de las normas. Cada vez que existe una normatividad contable, se crean foros para la discusión. Es decir, los organismos encargados de emitir las normas están abiertos a escuchar al público en general para saber sus sugerencias sobre nuevas normatividades contables que permitan la información. ¿Cuáles son las prioridades actuales y emergentes? Lo actual es la emisión de normas de arrendamiento e ingresos de instrumentos financieros. Esto se ha dado este año principalmente. Y esto ha pasado por un distinto proceso de proyecto de normatividad contable que exigía, por ejemplo, en el caso cuando salió la norma de ingresos, era revolucionario porque eliminaba un montón de normas antiguas que habían estado regidas, y este nuevo modelo de reconocimiento de ingresos ha permitido más transparencia, poder identificar verdaderamente la información financiera que estaba en los contratos y cómo esta lectura de información financiera ha permitido que sean más razonables la información financiera que se presenta. En general, las prioridades actuales exigen que cada vez la normativa contable pueda agrupar información financiera que sea confiable y útil. Edu, no sé si existen algunos comentarios o algunas preguntas para poder ir comentando o aclarando. Sí, doctor, por el momento no tenemos, pero vamos a pedir a la sala que puedan realizar sus preguntas vía chat como también vía micrófono. Continuamos, doctor. Correcto. Algo que tenemos que tener en cuenta, y que lo comencé hablando, era el tema de los sectores económicos. Podemos encontrarnos en distintos sectores económicos en los cuales la lectura de la información financiera puede variar. Un ejemplo claro, quería ponerme en el caso de la minería, ¿no? En el caso de la minería, lo primero que
que tiene que hacer un contador es poder entender la actividad económica que surge en la actividad minera. Un ejemplo claro es el que podía presentar, es decir, es verdad que que los pasivos por desmantelamiento no se deben registrar o si se deben registrar. Este es algo muy propio de la actividad minera. Y en muchos casos, cuando pensamos que en otra actividad no se puede desarrollar, nos podemos encontrar que en una empresa de construcción podrían haber pasivos por desmantelamiento, podría ser en cualquier industria. Entonces, ¿cuál es la razón de no registrar esos pasivos por desmantelamiento? Y fundamentalmente, si yo no conozco claramente IFRS, no puedo hacer entender a la gerencia de las compañías que existen ciertas normatividades contables que recogen los principales riesgos y situaciones identificables a un tipo de industria. Por ejemplo, cuando a mí me preguntan, ¿por qué tengo que reconocer obligaciones de situaciones que yo considero que nunca voy a poder ser exigibles? Entonces me dicen, oye, el pasivo por desmantelamiento no lo debería reconocer. Entonces nosotros le decimos, oye, en una industria minera, por ejemplo, pueden haber efectos adversos en la naturaleza o pueden ser, cuando se cierra la mina, puede haber todo un proceso en el cual se tienen que dejar en condiciones normales que no afecten la naturaleza. Entonces tú adquieres obligaciones legales de alguna manera y al haber una obligación legal inmediatamente tienes una deuda. O también yo podría decir que en una minera, o mejor dicho, en una compañía de energía eléctrica, yo podría tener una generadora y la generadora tiene una obligación legal de restaurar el lugar en las condiciones o desmantelar sus activos en el momento que termine su vida útil. Estas son obligaciones que nacen en ese momento, pero si yo no aplico los parámetros correspondientes a la NIF, no voy a poder efectuar los registros contables de acuerdo a la exigencia legal que pudiera haber. Existen distintos matices. Un ejemplo claro que estaba viendo en algunas universidades era cuando poníamos el caso de aquellas compañías que se dedicaban a hacer todo el proceso de llenado de ensacado, por ejemplo. El ensacado y la cotización del petróleo. Muchas veces nos preguntamos cómo la cotización del petróleo puede afectar a aquellas compañías que se dedican a fabricar sacos donde se llenan de semillas o se llenan de insumos. ¿Qué relación existe entre el petróleo y esta industria específica? Y la respuesta es clara. La respuesta es, el petróleo no es un commodity cuyos derivados pueden servir para la fabricación de sacos, ¿no? De sacos de polietileno. Entonces, si tú utilizas eso, quiere decir que ante cualquier fluctuación del petróleo que pudiera haber, el precio de venta se puede ver afectado. Entonces, el registro contable del ingreso puede estar supeditado a la cotización del petróleo. Puede ser que frente al incremento o decremento del petróleo pueda haber un efecto en los inventarios de sacos que pudiera haber. Entonces, la idea principal que estoy poniendo como ejemplo es que existen muchas situaciones que suceden en la economía que afectan verdaderamente la correcta interpretación y nosotros no solamente tenemos que estudiar las normas contables desde una perspectiva única del principio en sí, sino que tenemos que entender las situaciones que suceden en la economía y cómo estas situaciones que suceden en la economía pueden influir verdaderamente en el correcto registro contable y reconocer las pérdidas y los resultados en el momento que esto sucede. Normalmente nos llevamos con muchos temas de inventario. Un ejemplo claro, otra situación que podría presentarse es el tema de las capacidades instaladas. ¿Qué pasa cuando existe tanta crisis en el mundo que yo tengo una capacidad de producción, digamos, que antes estaba acostumbrado a tener una gran capacidad de producción de cobre, y tengo unas máquinas especialistas de chancado de mineral de cobre, pero de pronto entra en crisis el sector, porque China ya no está solicitando, digamos, tantos commodities para comprar, y yo tomo como determinación bajar la cantidad de producción. Entonces yo tengo una capacidad instalada de costos fijos que utilizo para el costeo de mis materias primas, y puede darse el caso que estoy asignando demasiados costos fijos, y la pregunta ¿es correcto la asignación
de los costos fijos en la misma proporción de cuando una capacidad instalada de un producto varía, y esto, la respuesta la da los IFRS. Los IFRS te dan los parámetros correspondientes para poder registrar en la contabilidad casos o situaciones como las que se presentan en las que estamos mencionando. Otras situaciones que podría presentar es el caso de aquellas compañías, por ejemplo, que presentan avisos. Cuando ustedes ven, por ejemplo, en los edificios, que hay grandes avisos de publicitarios, la pregunta es, ¿qué tratamiento le doy a estos avisos publicitarios cuando los contratos se vencen y simplemente los tengo que desmovilizar? ¿Cuándo debo reconocer los costos de desmovilización de estas grandes infraestructuras que los ponen en los techos de los edificios? Esto también quiero dar el caso de los IFRS. ¿Cómo debo reconocer, por ejemplo, en el caso de que yo quiero emitir capital en un ejemplo? Yo quiero lanzar una gran emisión de capital y para eso comienzo a realizar ofertas o ofertas públicas para captar inversionistas que pudieran comprar acciones que pongo a disposición para entrar como inversionistas míos. Los costos correspondientes a esta emisión son parte de mis costos de emisión del capital o son gastos. ¿Esto quién me lo determina? Me lo determina la misma normativa contable. Entonces yo estoy tratando de hacer una serie de ejemplos para que se den cuenta la ventaja. O sea, los IFRS están estructurados de tal manera para que sirvan de plataforma y puedan facilitar que todos los usuarios de estados financieros tengan respuesta a todas las transacciones y todos los registros contables que puedan ser necesarios para que tus estados financieros digan la verdad, muestren la información fidedigna que se dan en cada registro contable. Otro ejemplo claro para decirles, ahora que muchos organismos, antes en España, por ejemplo, el tema de las asociaciones públicas privadas era una forma de generar que el Estado no invierta, sino que encuentra al sector privado como inversionista para poder desarrollar obras públicas. Después vino Latinoamérica y los organismos de inversión públicos-privadas locales comenzaron a lanzar grandes contratos para captar las inversiones del sector privado y poder invertir en obras públicas. Entonces, ahí era la aplicación de cierta normatividad contable que pudiera recoger casualmente cómo reconocer las inversiones públicas cuando interviene un sector privado. Esto lo tiene el IFRS. Se podrían dar cuenta de que la facilidad que da el IFRS para poder preparar información financiera confiable. Edu, no sé si hay alguna pregunta hasta este momento. Sí, doctor, tenemos el comentario de Grecia Turcios, quien indica, en El Salvador existe una tendencia de que los sistemas contables no cambian tan seguido. Sin embargo, en los mercados globales cambian constantemente, pero nuestros mercados no cambian, comenta Grecia Turcios de El Salvador. Sí, es buena la afirmación porque por ahí no había estado explicando. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el uso de los sistemas contables está en la medida de los países y del orden de desarrollo que tienen los países. Yo he tenido la gracia de haber visitado El Salvador y conozco de problemas que suceden también acá en Perú, y decirles que en la medida que las economías se desarrollan, muchas compañías, hay más compañías privadas. Las compañías privadas muchas veces los principales accionistas no son locales, sino son extranjeros. Entonces estas entidades se convierten en subsidiarias de matrices del extranjero. Las matrices del extranjero exigen que el proceso contable de su información financiera se recurren a grandes sistemas contables, ERP que le llaman, tales como SAP, Oracle o otras denominaciones que permiten el proceso de información y el traspaso de la información online vía acceso remoto o en línea, que facilita la información financiera. El tener sistemas contables que son antiguos, caducos, que no están actualizados, podrían conllevar claramente a que el proceso contable no sea dinámico, no sea actual. Es una preocupación lo que señalas, y es importante entender de que el hecho de que en los países
no estén actualizados en cuanto a ciertas normativas contables o los procesos no sean como esperamos, no es necesariamente un pretexto para no actualizarte en cuanto a la información contable. Es necesario contar con actualización, conocer el manejo de RPs que permitan dinamizar la información contable, porque muchas veces la información manual lo único que nos conduce a que el contador siga haciendo información manual y esto conduzca a que la información no fluya o no sea actualizada correctamente. ¿Alguna otra pregunta, Edu? No tenemos más preguntas, doctor. Sí. Eh, Verdaderamente no es mucho, Edu, el tema en cuanto al desarrollo de la normatividad contable. He tratado de estar explicando algunos temas de la normatividad que existen a nivel mundial. Quizás algo que pudiera comentar es que los mercados americanos usan su normatividad contable aplicable en Estados Unidos y que esa normatividad es muy cercana a los IFRS, digamos, muy parecida hasta a esta información contable. Es más, es aceptada la información bajo IFRS en los mercados americanos, sobre todo cuando hay emisión en mercados de capitales de dinero. Algo adicional que tenemos que entender es que el no estar preparados bajo IFRS indica que si nos quisiéramos ir a otros países para poder ejercer la labor contable nos limita mucho. Hoy en día existen distintas formas de certificación en cuanto a IFRS, que no solamente es la que estamos presentes, sino también hay sistemas, la que yo conozco es vía ACA en Escocia, donde a través de sistemas online puedes obtener ciertas certificaciones en IFRS. Existen de verdad innumerables, y este tema de la educación en línea nos permite estar atentos y conocer a mucha gente que ofrecen o vuelcan sus experiencias en la normatividad contable. Nosotros tenemos la oportunidad en la próxima semana de estar compartiendo con ustedes un desarrollo más detallado en cuanto a la normatividad contable y poder leer con ustedes en forma conjunta material técnico que nos va a permitir entender y poder explicar con mayor detalle determinadas normas contables. En mi caso particular, he tenido la experiencia a lo largo de los últimos 20 años en trabajar, sobre todo en temas de IFRS, y esto nos va a ayudar mucho para poder entender el desarrollo contable. Lo Edu. Sí, doctor, entonces muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta ya para César, doctor. El día de hoy prácticamente ha sido una sesión de introducción de Eduardo Edmundo. Voy a activarle el micrófono a Eduardo. Un momento, Eduardo, te voy a activar el micrófono. Bien, adelante, Eduardo. Si tienes alguna pregunta, por favor, puedes hacer. Sí, doctor, en El Salvador le saludamos. Hola, Mucho gusto. En nuestro país es bien importante, principalmente porque el gremio de la contaduría pública tiene la responsabilidad de estar autorizando los sistemas de contabilidad bajo NIFBA. Pero tenemos un problema a nivel cultural, más que todo es quizás de los países latinoamericanos, principalmente el sector de inversionistas. Cuando uno les comenta que las normas internacionales se han modificado o han hecho ciertos cambios a ciertos párrafos, ellos únicamente hacen el cambio a nivel de nota, pero no en base al sistema de contabilidad legalmente autorizados. Entonces, cuando nosotros estudiamos y evaluamos las divulgaciones en los estados financieros, no concuerdan con las normas internacionales, las políticas de contabilidad según las normas que ellos han adoptado a nivel de auditoría. Esa es mi pregunta. Gracias. No, muchas gracias. Lo que sucede es que verdaderamente no puede haber diferencia entre lo que tú presentas como estados financieros y lo que para efectos locales son los registros contables. Acá lo que hay que definir, primeramente, cuáles son los registros oficiales.
Los estados financieros tienen que ser preparados sobre los registros oficiales. Los registros oficiales tienen que estar preparados bajo el lenguaje que prima y sobre el cual se prepara la información estatutaria. Las normas internacionales de información financiera, si son el catalizador de la información financiera y mide la razonabilidad de los estados financieros y es la base sobre la cual se pagan los dividendos de una entidad, tienen que ser plasmados en los registros contables. El no tener registros contables actualizados de acuerdo al IFRS y entender que el IFRS simplemente es una alternativa de presentación de información financiera, lo que hace es bajarle el nivel a la presentación y restarle credibilidad. Un auditor no debería presentar una opinión sobre un marco contable de información financiera, el cual se asume que es el principal y sobre el cual gira la información estatutaria, si este no es el estado financiero sobre el cual se soportan sus registros contables legales. ¿Correcto? Entonces, lo que hay que entender es definir cuáles son los registros oficiales sobre los cuales está armada la contabilidad y trabajar sobre ellos para preparar la información financiera. Las notas a los estados financieros podrían ser emitidos en distintos lenguajes de información financiera, es válido. Pero lo primero que hay que entender y determinar es cuál es la base de preparación que prima o cuáles son los estados financieros para efectos estatutarios. Si para efectos estatutarios tú pagas dividendos sobre la información financiera bajo el IFRS, yo creo que los registros contables deben estar preparados bajo el IFRS. Si los IFRS no han sido aceptados en el país como el principio marco contable en el cual rige la economía, ahí podemos tener un problema, porque puede ser la razón por la cual la información financiera se prepara de forma distinta. Vamos a culminar entonces la pregunta de Vanina, doctor. Dice, respecto a las NIF para pymes, ¿cómo saber que mi empresa debe usar estas y cuándo la NIF full? Bueno, lo que pasa es que esa es una buena pregunta. Yo te cuento la experiencia que hay en el Perú, ¿no? En el Perú, por ejemplo, cuando tú entras a los portales del Ministerio de Economía y Finanzas, definen a las compañías que son pymes y de pronto tú te encuentras con niveles de ingresos que verdaderamente son muy pequeños, ¿correcto? Y yo creo que la determinación funcionalmente de lo que es un pymes tiene que partir del país. Tiene que partir del país para poder definir los órganos del país tienen que definir el tamaño y la denominación del país para aplicar la normativa contable. A lo que voy es de que, por ejemplo, en el caso del Perú, en el Perú no se aplica NIF para pymes, o MIPES, como se quiera decir, porque sencillamente nunca se pudo definir el tamaño a partir del cual. Entonces se entiende que la mayoría de las compañías están en el marco general de la aplicación de IFRS. Nunca se hizo la división entre lo que son pymes, porque no se podía determinar muchas veces cuando tú comparas la información financiera con países de Europa, te das cuenta que nosotros en Latinoamérica tenemos muchas compañías que son pequeñas y podrían irse a una divulgación más escueta de información financiera. Yo creo que es importante que los organismos reguladores de cada país definan la dimensión o la denominación de lo que son pymes y puede establecerse el uso de la normatividad contable correspondiente. Como te digo, acá en el Perú, cuando sacas un informe auditado, aplicas el marco general de la norma y no te vas por pymes. Pero entiendo que hay muchos países en Latinoamérica que están aplicando pymes que te permiten que son las mismas normativas contables, pero con una forma de revelación y divulgación más escueta, más atendible para los mercados pymes. Bien, tenemos una última pregunta, doctor, de Francisca. Tengo entendido que esto aplicaría igual para el sector público, lo referente a la presentación y registros, aunque es difícil que lo apliquen. A ver, existen NIF para el sector privado, que es lo que nosotros conocemos, y existen NIF para el sector público. Lo que y la NIF para el sector público tiene una explicación distinta, porque son normatividades explicadas desde un concepto distinto de diferenciar de empresas públicas y entidad pública.
Cuando entendemos nosotros por la definición de empresa pública, estamos entendiendo empresas autosostenibles que tienen la capacidad de financiarse y desarrollar sus operaciones con libertad. Cuando son entidades públicas, estamos hablando de entidades que necesitan el apoyo del Tesoro Público, del Estado, para financiarlas. Las IFRS para el sector público están hechas no para empresas públicas, están hechas para entidades públicas que necesitan financiar sus recursos del Estado, para lo cual tienes que aplicar IFRS, que en general tienen casi la misma normatividad de las IFRS que nosotros conocemos, pero con ciertas excepciones muy marcadas desde un punto de vista propio de entidades públicas. A nivel Latinoamérica, se ha vuelto una exigencia para que haya un periodo de adopción en Latinoamérica de muchos países para que puedan adoptar IFRS para las entidades públicas, con la finalidad que haya transparencia en la información financiera y pueda ser comparable. El no aplicar y tener criterios dispersos cada gobierno pues, hace que las cuentas públicas presenten información financiera inflada o que no puedan ser correctas. Yo les doy un ejemplo para decirles. Yo conocí a una entidad registral, por ejemplo en Perú, que no aplica, se dice que está aplicando normas internacionales de información financiera del sector público, pero sin embargo los ingresos registrales los reconoce inmediatamente como ingresos, pero muchos ingresos están reconocidos en suspenso, pero como sus sistemas no les permite determinar si el servicio registral que ellos están dando se ha cumplido, sino los sistemas lo detectan 2 o 3 meses después, han montado como principio contable todo lo que ingresa a caja, lo reconocen como ingreso. Entonces muchas veces las entidades del sector público pueden cometer el error de adoptar sus propias prácticas contables cuando la infraestructura no les permite un apoyo o poder recolectar la información necesaria para un registro contable. Esto no es un limitante y ese es uno de los grandes problemas que tiene el Estado para poder establecer una contabilidad basada en IFRS del sector público. Es que los mismos sistemas generen información financiera confiable y suficiente para la medición de lo que requieren los IFRS. Bien, doctor Cristian, muchísimas gracias. El día de hoy prácticamente es una sesión de presentación, de introducción a este curso de especialización de 27 horas en actualización de estados financieros. Vamos a tener al doctor Cristian Privat en 9 sesiones de 3 horas cada uno, en total 27 horas. Nuestra política es de puertas abiertas. Agradeceremos a cada uno de ustedes que puedan utilizar el micrófono para que ustedes directamente conversen con el doctor Cristian Privat y puedan realizar sus preguntas y preguntas. Vamos a entonces culminar con sus palabras finales del doctor Cristian Privat y también con su invitación efectiva, doctor, en este curso de especialización, qué es lo que vamos a aprender y por qué es importante estar presente en las transmisiones en vivo. Sí, yo ahora he tratado de ser lo más escueto posible en cuanto a ir al grano, como se dice, de la bondad y riqueza de los IFRS, pero por supuesto que la próxima semana tenemos espacio de 3 horas para estar compartiendo con ustedes algún material de información financiera en forma visual y que ustedes, yo inclusive voy a intercalar porque voy a estar poniendo en el monitor alguna información financiera para leerlo conjuntamente con ustedes y que podamos captar cierta especialización sobre determinados comportamientos de la NIC y contar mucha experiencia que he tenido en cuanto al registro. Yo quiero siempre estar haciendo intercalar con ustedes para estar tratando de, digamos, haciendo ciertos breaks de información financiera para que ustedes hagan las preguntas y yo pueda resolverlos en línea. La idea es trabajar en forma conjunta, no es tan fácil a veces con el tema online cuando no es presencial, pero nos vamos a ir acomodando paulatinamente. Le agradezco mucho su presencia y bueno, estoy presto con ustedes para poder trabajar de forma conjunta. Muchísimas gracias, doctor Cristian. Entonces nos estaremos encontrando en nuestra próxima sesión, el día martes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches, doctor. Un abrazo a la distancia. Gracias.
Bien, muchísimas gracias también a cada uno de ustedes. La forma de participar es muy interactivo. Tratemos, mi recomendación es, utilicemos al máximo el micrófono para que de esta forma ustedes puedan realizar su pregunta y repregunta al expositor.